Bendiciones, soy el pastor Marco Rico de Familia Betel Internacional. Blessings, my name is Pastor Marco Rico from Family Bethel International. Y queremos darle las gracias por mantenerse conectado con nosotros. And we want to thank you for staying connected with us. Vamos otra milla más. We're going another mile. Vamos a otro nivel. We're going to another level. Y gracias por las docenas y docenas de personas que siguen sembrando en línea. And thank you for the dozens and dozens of people who still are sowing online. Para nosotros una bendición compartirle este mensaje de parte del cielo. For us, it's a blessing to share this message from heaven. Así que a continuación, disfrute esta enseñanza de la palabra del Señor. So up next, enjoy this wonderful word of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Quiero invitarles, así como están, vamos a ir al Señor en una palabra de oración. I want to invite you, just as you are standing, we're going to pray. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Father, thank you because you are good. porque tu presencia está aquí, Señor. Because your presence is here, Lord. Tu espíritu está aquí. Your spirit is here. Señor, en esta noche, úsame con el poder de tu Santo Espíritu. Father, tonight, use me with the power of your Holy Spirit. Señor, ese espíritu que nos revela tu palabra, Father, this spirit that reveals your word, que nos guía, that guides us, que nos recuerda tu palabra, Señor, that reminds us your word, Lord, que nos fortalece, that que strengthens nos us, conforta. that comforts us. Andamos en él a través de ese espíritu. And we are through that spirit. Señor, que ese espíritu fluya en esta noche en tu pueblo, That the spirit flow in your people tonight. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Puede ocupar su lugar. You may be seated. Continuamos en el tema otro nivel de relación con el Espíritu Santo. Continue with the theme, another level of relationship with the Holy Spirit. Y este es un tema muy profundo, muy extenso. This is a very profound theme. No se puede alcanzar a enseñar en un mes. You can't just teach it in a month. Así que vamos a tocar brevemente algunas cosas. So just briefly, we're going to touch some things. Y el tema en particular que yo voy a compartir es adorando en el Espíritu. And tonight's topic is worshiping in the Spirit. Y he estado estudiando y he aprendido que hay muchos temas relacionados al Espíritu. I've been studying, seeing there's a lot of themes as far as the Holy Spirit goes. El Espíritu, el tema del Espíritu en teología se le llama neumatología. The theme of the Spirit of the Holy Spirit, or the theme of the Holy Spirit is Neumatología. pneumatology. Y esto prácticamente se divide en tres partes. This practically divides into three parts. En relación con Dios el Padre, In relationship with God the Father, pero eso tiene que ver con teología. but that has to do with theology. Y luego en relación con los ángeles, And then in relationship with the angels, que son seres espirituales, which are spiritual beings, incluyendo los ángeles caídos. including the fallen angels. Y tercero, And third, en relación con la parte inmaterial del ser humano. in relationship to the immaterial part of the human being. Pero ya cuando hablamos acerca de la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo, But when we talk about the third person of the Holy Spirit, which is the Holy Spirit, ahí es donde se aplica más lo que es la neumatología. it's more where the pneumatology is applied. Porque la parte inmaterial del hombre Because the matter of the man se le trata como la ciencia de antropología. is considered as the science of Antropología. entomology. Eso. Ok. Y eso es relacionado al hombre. And that's about Y relationship la to man. antropología no solamente es una ciencia secular, pero también existe la antropología bíblica. And anthropology is not just a human being science, it's also a biblical science. Y luego relacionado a los ángeles, pues hay un tema que se le llama angelología.
in relation to the angels, there's an angelic theology. Okay. Así que le voy a invitar que abran conmigo su Biblia en a San Juan capítulo 4, So open your Bibles to John chapter 4, versículos 23 y 24. verses 23 and 24. Y la palabra del Señor dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Verse 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu God is spirit y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. and is seeking worshipers to worship in spirit and in truth. Así que lo que quiero compartir primero relacionado al Espíritu Santo es el andar en el Espíritu. So the first thing I want to share about the Holy Spirit is being with the Holy Spirit. Porque adorando en espíritu no quiere decir que nada más cantar y tocar y alabar, eso es parte de adorar al Señor. Because worshiping in the Spirit doesn't just mean singing and worshiping. It's part of it, but it's not all. Pero adorando en espíritu va más allá que la canción, que la música, es mucho más que eso. But worshiping in the Spirit is much more than just the music and singing. Y en primer lugar es el andar en el espíritu. And first of all, it's walking in the Spirit. ¿Qué es andar en el espíritu? What is it to walk in the O Spirit? sea que lo contrario no es en la carne. So in contrary, it's not walking in flesh. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. This is Romans 8:1. Versículo 9 dice: Verse mas 9. vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice la palabra del Señor: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es andar en el Espíritu. This is walking in the Spirit. Que mora Dios dentro de nosotros. That God lives within us. Que Dios vive dentro de nosotros. That God lives in us. Desde aquel día que le dijimos al Señor: te reconozco como mi Salvador, te abro la puerta de mi corazón y entra y vive y mora en él. From that moment we ask Him to come into our heart, He comes and He lives in us. Entonces el Espíritu viene y está dentro de nosotros. So the Spirit comes and is inside of us. Y ahí comienza un nuevo camino en el Señor. And a new path with the Lord Un starts. caminar con el Señor. A walking with the Un Lord. caminar con Dios. A walking with Ya no God. andamos solos. We're not alone anymore. Ya no estamos solos. We're not alone anymore. Dios está con nosotros. God is with us. El Espíritu Santo está con nosotros. The Holy Spirit is Y with si us. Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? And if God is for us, then who can be against us? Así que es lo contrario de no andar en la carne. So it's the contrary of not Es andar walking in en the el flesh. Espíritu. It's being in the Spirit. Y dice que de esa manera nosotros venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios. And in this way, we are children of God. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. And he who does not have No Christ's es de- Spirit no is es not hijo from de Him, Dios. is not a child of Y si God. no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? And if they're not child of God, then who are they child of? Santo, ¿verdad? Holy, right? Número 2, Number 2, predicando por el Espíritu. preaching with the Esto Spirit. es adorar. This is worshiping. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y que Dios mora dentro de nosotros. Número 2, predicando por el Espíritu. Number 2, preaching with the Spirit. Jesús dijo en Lucas 4:18, Jesus said, Luke 4:28, 4:18, 4:18. el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es predicando por el Espíritu. This is preaching it by the Spirit. Y esto es Jesús hablando. And this is Jesus Jesús talking. está
en la sinagoga y se le dio el rollo del libro de Isaías y esa palabra profética dada casi 800 años atrás Jesus read this prophetic word that was given 800 years ago. se estaba cumpliendo en ese momento. It was being fulfilled in that moment when he read it. ¿Y él vino a qué? And he came to what? ¿A predicar qué? To preach what? Las buenas nuevas The good news de salvación, of de salvation, esperanza, of hope, de darle libertad al cautivo, of giving freedom to the vista a los captive, ciegos. sight to the blind. No solamente Jesús, pero también el apóstol Pablo Not just Jesus, but the Apostle Paul en also. Primera de Corintios 2:4 dice: 1 Corinthians 2:4 says, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que no solamente Jesús predicando en el Espíritu, so not just Jesus preaching in the Spirit, pero aquí encontramos otro personaje, Pablo. but we find Paul. Dice que su palabra no era palabra de hombres, He said his word was not word of sino era una man, palabra a través del Espíritu Santo y en el poder de Dios. but it was a word by the Holy Spirit and in the power of God. Ahora, ¿cómo lo aplicamos para nosotros en nuestro día? So how can we apply it to us today? Porque esto se cumplió en Jesús. Because this was fulfilled in Jesus. Pablo lo llevó a cabo. Paul did it too. Jesús ya no está aquí. Jesus isn't here. Parece que contradicción, ¿verdad? It could be a contradiction, right? No vamos a hacer como la viejita aquella que le invitaron a la iglesia. We're not going to do like that old lady that they invited to Y le church. dijeron, venga, vamos a la iglesia que el Señor está allá. And she said, come, let's go to Oye, the church. pero- The Lord is there. Pero ¿a quién le voy a dejar mi casa? ¿Quién va a cuidar mi casa? But who's going to take care of my house? Y bueno, al fin se convenció y se vino y cuando llegó a la iglesia Well, the lady was convinced, and when she got to church, y el predicador comenzó a decir, bueno, vamos a adorar al Señor porque el Señor Jesús está aquí con nosotros. the preacher started saying, let's worship the Lord because he is here with us. Y entonces la viejita dice, bueno, entonces ¿quién se quedó cuidando mi casa? And the old lady's like, well, who stayed watching my Que house? se levanta y corrió pensando que no estaba Jesús allá y estaba acá en la iglesia. She got up running because she thought that Jesus wasn't there because he was Así there es at que church. cuando digo Jesús no está aquí, So when I say Jesus is not here, ¿dónde está Jesús? where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? En nuestro corazón, ¿a través de qué? He's in our heart through what? Del Espíritu Santo. Through the Holy Pero Él Spirit. está a la diestra del Padre. But he's at the right hand Y of Él the es Father. omnipresente. And he's El omnipresent. Padre es omnipresente. The Father's El omnipresent. Hijo Cristo es omnipresente. The Son El Christ is Espíritu Santo es omnipresent. omnipresente. The Holy Spirit is Así que omnipresent. está aquí. So y he's está here, allá. he's y there, está en la casa, he's at home, en el trabajo, at work, con nosotros donde quiera está. with us, he's with Dios us Padre, everywhere. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo. God, Father, Son, and Holy Spirit is just one God. Así que Jesús literalmente ya no está aquí físicamente, So Jesus literally is not here physically, pero está su cuerpo que es la iglesia. but his body, which is the church. Y la iglesia es el que ahora debe de predicar en el Espíritu. And the church is who should preach in the Spirit now. Todos los que hemos sido alcanzados y encontrados y hemos venido a ser hijos de Dios, All who have been reached and turned to be children of God, tenemos una responsabilidad we have a de responsibility predicar. to preach. Y dirá, ¿todos debemos de predicar? And you might say, should we all preach? Tal vez no pararse aquí detrás de un púlpito, Maybe not stand here behind a pero pulpit, todos somos predicadores. but we're all preachers. La Biblia dice que somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. The Bible says that we're open letters read by Nosotros all. predicamos con nuestro testimonio, So we preach with our con nuestra testimony, manera de andar, with how we con walk, nuestra manera de vivir, with how we con live, nuestra manera de hablar. with how we speak. Somos un testimonio We vivo. are testimony. Somos Jesús aquí en la tierra. We are Jesus Somos here los on earth. pies del evangelio del apresto de la paz. We are the feet of the shoes of peace, of the gospel of peace. ¿Y cómo lo debemos de hacer? And how should we do this? No en mi conocimiento, Not in my knowledge, no en mis palabras, not in my words, no en lo que yo sé, lo que yo tengo, not in what I know sino or en what I el have, poder del Espíritu. but by the power of the Y Spirit. cuando esto sucede, And when this happens, las almas van a venir a los pies de Jesús. souls will come to the Nuestra feet vida of va a ser Jesus. transformada. Our lives will be Nuestra changed. vida va a ser cambiada. Our lives will Y be no va a changed. suceder como esto que se oyó ayer, antier, cuando en el funeral de este hombre que está siendo muy hablado en estos días.
And it won't be like it happened at the funeral of this man that they've been talking about. Dijeron, They con la said, muerte de un hombre, el mundo ha cambiado. by the death of one man, the world has changed. ¿Será? Would that be so? Jesús, con la muerte de Jesús, el mundo cambia. By the death of Jesus, the world changed. Cuando hacemos eso, tenemos que tener cuidado, And when we do that, we must be careful porque se puede caer en una herejía, because it can atribuirle fall cosas que solamente aquel que de verdad murió en heresy. una cruz y derramó su sangre siendo inocente to him who only died on a cross and was innocent y que resucitó. and resurrected. Este hombre, para que puedan decir This va a man, to cambiar be el able to mundo, say he's going to change the world, tiene que resucitar. he has to come back to life. Y ya pasaron más de 3 días And it's been more than 3 y days, no ha resucitado. and he hasn't came back. Entonces, ¿cómo vamos a atribuirle? So how can we Y no te eran attribute supuestamente cristianos los que estaban declarando eso. supposedly Christians declaring this? Lo estaban como enalteciendo, exaltando y dicen, vamos a rezar, vamos a orar por este hombre. Almost Y eso va en exalting the contra de man. Dios. Nosotros no oramos por los muertos. We don't pray for the dead. Cuando una persona que dice que es creyente y comienza a declarar tales cosas, When a person Está- says they're believing and está starts saying cayendo en things una like this, herejía. they're falling into a ya no heresy. anda conforme al Espíritu. They're not Ya no conformed to the predica Spirit. conforme al poder del Espíritu. Can preach conform to the Spirit. Dice que la vida importa. It says that life matters. La vida tendrá color. Does life color have es la color? vida? What color is life? ¿Será negro? ¿Será blanco? ¿Será amarillo? ¿Azul? Would it be black, white, yellow, blue? Cuando declaramos eso, When we declare this, no sabemos en realidad lo que decimos, we truly don't know what we say porque la vida no tiene color. because life has no color. El racismo siempre ha estado. Racism will always be. ¿Quién crió las razas? Who created races? En Apocalipsis dice que en aquel día va a haber de todas lenguas, razas, colores, naciones. In Revelation says that Ahí there yo will be voy a all hablar otomí. tongues, all races, all hearts. Entonces, ¿por qué hacemos tanto cuando se levanta un grupo de personas y comienzan a hacer desorden? So why do we do so much when a bunch of people get up and start making ¿Qué disorder? espíritu está trabajando ahí? What spirit is working there? Dios es un Dios de orden. God is a God of order. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. The Holy Spirit is Por a eso spirit aún of cuando en la order. iglesia That's why se even at manifiesta el church, Espíritu Santo, when the Holy Spirit manifests, tiene que haber orden. there must be La order. Biblia lo dice en Corintios. The Bible says it in Sí. Corinthians. Si no, If cuidado. not, Por eso dice la Biblia que tenemos que examinar los espíritus, that's why the Bible says we must examine the examinar las spirits, predicaciones, lo que escuchamos, lo que vemos, examine the preachings and what we hear y and what we see, retener lo bueno and retain the y lo good que no, desechar. and let go of the bad. Así que nosotros todos somos predicadores. So we're all preachers. Cristo dijo, Hechos Jesus 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. It's Acts 1:8, where we will be witnesses to all of the world. Que íbamos a ser empoderados para predicar donde, primero conmigo mismo, porque yo no puedo dar lo que no tengo. What are we going to do? We're going to be empowered to preach what we have. ¿Y de qué manera más puedo predicar mejor que mis palabras, que un bosquejo, un sermón que se pasa 1 horas preparando? And what better way could I preach when you can just have a platform just for an hour and studying? Con mi manera de vivir, With the way that I live, I con mi preach diario louder. vivir, con mi diario andar. With my daily walk. Y eso es como predicamos en el poder del Espíritu. And that is how we Todos preach somos in the power of the testigos. Spirit. ¿Y sabe de qué nadie le puede refutar? Lo que Dios ha hecho en su vida. What Lo God que has Dios done ha in your hecho en life. mi vida, nadie puede refutar eso. No one can reject what God has Como done in el your hombre life. aquel que le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Es profeta? ¿Quién es el que te sanó? Like the man when they asked, who healed you? Was he a prophet? ¿Y Who qué was dijo he? él? What did he say? Dijo, yo no sé si es profeta, si es el Mesías, si es
quién será. I don't know if he's a Si es hijo prophet de or the David o Messiah or quién. who he is. Lo único que sé que es que antes era ciego, mas ahora veo. All I know is I used to be blind, but now I Y él see. vino a predicar y a dar vista a los ciegos, And he came to a preach dar libertad. sight Y for the ese mismo blind mensaje and to lo bring tenemos deliverance. nosotros And that en same el message poder we del have. Espíritu y in the lo power of the tenemos que Spirit. hacer con nuestra manera de vivir primero And we have to do it Con with how nuestro we live testimonio. first, through our testimony, y luego con nuestra boca. and then with our mouth. Porque si no hablamos, Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras van a hablar. If we don't speak, Jesus said the rocks will speak. Así que, ¿qué quiere? So what do you want? Imagina que de repente vaya ahí y el carro le comience a hablar. Can you imagine you're just there and your car starts Y talking to por you? cierto, ahora ya los carros ya hablan. Which, by the way, cars talk now. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Where are we going to get to? Así que debemos de predicar por el Espíritu. So we should preach through the Spirit. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es Pablo hablando. Y eso es el mismo mensaje que nosotros tenemos que dar. This is Paul speaking in 1 Thessalonians 5:8. 1:5. 1:5. Número 3, movidos por el Espíritu. Number 3, moved by the Spirit. Jesús en espíritu. Jesus in the Spirit. No solamente predicó y se cumplió esa palabra en él, Not only preached, but the word was fulfilled in him. pero en Lucas 4:1 dice, Luke 4:1 it says, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesus filled with the Holy Spirit. ¿Cómo está eso? Si Él es Dios, How si es is el that Hijo if de he's Dios, God? pero dice lleno del Espíritu Santo. But it says he ¿Cuándo was fue filled lleno with the Él Holy del Espíritu Spirit. Santo? ¿Saben cuándo fue lleno del Espíritu Santo? Do you know when he was filled with the Holy Spirit? Cuando Él en obediencia bajó hasta el río Jordán, When he in obedience went down to the Jordan a River Juan el Bautista, to John the y hubo una Baptist. manifestación de la Santa Trinidad ahí. And there was a manifestation of the Holy Dice que se Trinity oyó una there. voz en el cielo. It says that there was a voice Este from es mi heaven hijo amado heard. en quien yo tengo complacencia. This is my son whom I'm pleased Y luego dice que with. descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. Then it says that the Holy Spirit came down like a dove and rested upon Jesus. Fue cuando fue lleno de ese poder. It's when he was filled with that Y fue power. cuando empezó y comenzó su ministerio en la tierra. It's when his ministry started here on ¿Qué earth. había hecho los 30 años atrás? What had he done with 30 Porque years? tenía 30 años ahí. Because he was 30 years old when this Lo happened. predicamos, lo enseñamos cuando damos la clase del bautismo. We preach Sí. it when we say it, when we Por say eso the no class of bautizamos a los baptism. niños. That's why we don't Ejemplo baptize nos dio kids. Jesús. 30 años tenía. Jesus was 30 Y ahí years fue old. empoderado con ese poder de lo alto de la persona del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. And he was empowered by the Holy Spirit and taken by the Holy El Spirit. Espíritu Santo literalmente lo trasladó al desierto The Holy Spirit literally led him ¿Para to qué? the desert. For what? para ser tentado por el diablo, dice la Biblia. To be tempted by the devil, the Bible Mateo says. capítulo 4. Matthew chapter 4. Y ahí estuvo 40 días, 40 noches In 40 days and 40 nights. en oración y ayuno buscando la voluntad del Padre al iniciar su ministerio. And fasting, seeking for God's will for his ministry. Y al final de los 40 días vino el tentador. And at the end of the 40 days, the tempter came. Y el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. And the tempter told him, if you are the Son of God, tell these stones to turn to bread. ¿Ustedes creen que no tenía él el poder de hacer eso? Do you think he didn't have the power to do that? Pero recordemos, estaba lleno del Espíritu. Well, let us remember he was filled with the Holy Spirit. Y cuando una persona está lleno del Espíritu, And when a person is filled with the puede Holy Spirit, vencer las tentaciones y los deseos de la carne. you can conquer the desires of the flesh. Y nosotros, después de 6 horas, And us, after 6 hours, si no comemos, nos ponemos malhumorados. if we don't eat, we're grumpy. Nos estresamos. We Y stress. comenzamos a gritar. And we start yelling. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo We need to be filled with the para Holy que ese Spirit. momento
poder tener dominio propio también. So that in those moments we can have Y eso está self-control. difícil. And that's hard. Jesús 40 días, Jesus 40 days. 40 noches sin probar alimento. 40 nights without Él tasting podía haberlo food. hecho. He could have done it, Pero Él nos demostró but he que showed estaba us lleno del Espíritu that y he was fue filled llevado with the ahí Spirit and was y taken tuvo there. la victoria. He had the Y victory. venció. And he conquered. Y si Él venció, And if he conquered, nosotros también podemos. we also can conquer. Pero por nosotros mismos But by ourselves, o con el poder del Espíritu, with the power of the Spirit, movidos por el Espíritu. moved by the Spirit. Jesús lo declara para nosotros. Jesus declares this for us. Lucas capítulo 10, versículo 19 al 21. Luke chapter 10, 19 and through 21. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Escucha esta palabra. Y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Versículo 21. Verse 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús declara Jesus declares para nosotros. for us, Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. I give you power to walk upon ¿A quién le serpents está and dando esa scorpions. palabra? ¿Será que nomás era para sus discípulos o, Who's- era para o es para nosotros también? Who's he telling this word to? Just his disciples or to us as well? ¿Cuántos creen que era nomás para los discípulos? How many of you believe it was just for the disciples? Levante la mano. Raise your hand. Esa palabra también es para nosotros. That word is Es also una for declaración us. de Jesús para It's a nosotros. it's a Jesús declaration dijo: of Jesus for he aquí us. os doy potestad. ¿Qué es potestad? Jesus said, Es I'll give poder, you power. es autoridad, It's es authority. empoderamiento It's en el empowerment Espíritu in the Spirit para hollar serpientes y escorpiones. to flee scorpions and serpents. ¿De qué tamaño están las serpientes? What size are serpents? ¿Cómo son los escorpiones? Los How are the escorpiones están scorpions? como así de grandes. Scorpions Y are hay, about hay de varios. this big, A mí and me han there's picado. several sizes. Pero hay uno que es muy venenoso, But mortal. there's one that's very En venomous. Durango y en Oaxaca hay ese tipo de escorpión, alacrán. In Mexico, there's this type of scorpion. Y alguien le pica eso. A mí me ha picado. Allá en Hidalgo también hay, pero no son tan venenosos. I've Pero gotten duele. stung by one, but then it wasn't as poisonous. La serpiente. The ¿Sabe que las serpent. cobras? Did you know that cobras Las cobras se paran así. Y a los elefantes, cobras stand like this, and to desde como de elephants, aquí hasta donde casi está la pastora, le avienta su veneno así. like from here to where pastoras cuando that le- they cuando lance le- out their poison. Cuando le cae al elefante, el elefante es un animal grande y And fuerte. the elephant's a huge animal, strong. Y la cobra no está tan grande, And the cobra is not as big, pero tiene un poder en ese veneno but it has a que power in that paraliza poison that el elefante paralyzes y en cuestión de minutos the elephant in a matter of minutes. comienza a desvanecer el elefante. The elephant starts La fading Biblia away. dice, Jesús declaró: The Bible says yo les doy Jesus potestad, declared, yo les doy autoridad. I give you authority. Entonces, ¿por qué tiene miedo de un coronavirus? So why Que are you tiene que afraid of a necesitar un coronavirus? microscopio para verlo. You need a microscope to see ¿Qué it. está más grande, un escorpión, What's bigger, a scorpion, una víbora cascabel? a Una rattlesnake? Dice aquí Dios que God says here, Jesús lo declaró para nosotros. Jesus declares it for Que Él nos us. ha dado poder y autoridad. He's given us power and Esto nos authority. debe nosotros de animar This should y encourage no debemos us. de tener miedo. And we shouldn't be afraid. ¿Cuál es el miedo número uno del ser humano? What is the fear number one of any human El being? morir. To die. Mi pastor siempre nos enseña quién se quiere ir al cielo My y pastor todos always says, levantamos la who mano. wants to go to heaven? And some people raise their Pues hand. muérase. He says, we'll Porque es la die. manera que podemos ir al cielo. That's the only way we can go to Si heaven. no estamos listos, no es. If we're ¿De not quién ready, es culpa? ¿A quién vamos a culpar? who are we going to blame? Los que se mueren, el hombre ese que le pusieron así. Those who died, ¿Usted the cree man who they que- put their knee on. ¿Dios estaba ahí o no estaba? ¿Dónde estaba Dios? Where was ¿No God? es el autor de la vida? He's the author ¿No of es el que life. da y quita la vida? God gives life. God takes life. Él usó ese policía ahí. He used that officer. Él hizo un delito, cometió un crimen y ya está en una cárcel federal. And he made a crime and he's in a Pero federal ese hombre era jail. su día, de esa manera estaba.
porque entonces decimos Dios no es soberano. Because then we'll say, Dios well, no God tiene wasn't control sovereign. de la vida tanto del creyente como del no creyente. The life Nadie of the se va de believer esta and of a vida. non-believer. Nadie se va de esta vida antes de tiempo No y one leaves después. this earth before time or after time. Así que Dios, Él nos ha empoderado So God has given us power, y sobre toda fuerza del enemigo. Dice. and upon every force of the enemy, ¿Quién es he's nuestro above. enemigo? Who's our enemy? ¿Será la muerte? Could it be ¿Será la death? enfermedad? Could it be ¿Será el sickness? virus? Could it be the ¿Será la virus? crisis? Could it be crisis? ¿Será la falta de trabajo? Could it be the lack of work? Cuando confiamos en el Señor, When we mire, trust God, look, mi jefe no confía en Dios, no cree en Dios. my boss doesn't believe in God. El día que nos dejó que nosotros decidiéramos The day he decided to let con us, respecto al trabajo. as far as work goes, Y un día después de que se dio la orden aquí en Dallas, y nomás era para el condado de Dallas. after the order was given Y here yo in the trabajo en la Dallas ciudad de County, Crandall, que es del condado de Kaufman. and I work in Crandall, which is Kaufman County, Y él llegó enojado y dice, he arrived and ¿saben he que le was están mad. violando la ley? He said, did you know that they're violating the law? Que no deben de estar aquí. That you shouldn't be here? Pero no se tomaba la autoridad y la decisión de decir, no van a trabajar, sino que nos dejaba a nuestro criterio. He wouldn't take the authority to take it upon himself to not let us go to work. He would just leave it up to us. Ya luego todos nos reunimos Then we all y got la together. mayoría decidieron, no, pues nos vamos porque si no nos van a multar. The majority said, well, no, let's go El because miedo. now they're going to fine us Miedo. because of fear. Miedo. Fear. Así como la fe viene por el oír y Just el as oír de la faith palabra, comes by hearing and hearing the el word. miedo, la duda viene por el oír Fear and doubt comes by las hearing cosas negativas. negative things. Y luego ya cuando al fin decidieron y al día siguiente, no, pues que decidimos que siempre nos vamos a ir, And lastly, the nomás next fuimos day, ese they día said, en la well, we mañana decided ahí. we're going to leave home. porque nosotros empezamos a las 5:30 y él llega hasta las 6:30, a las 7. We start at 5:30 and he gets there like at 6:37. Y entonces dijo, bueno, pues denme las llaves, denme todo, cierren todo, atranquen todo, apaguen todo, He said, give me the keys, turn everything off, lock everything down, porque esto va a ser indefinido. because this will be indefinite. Le digo, ¿y cuándo vamos a regresar después de los 40 días? He said, when are we coming back after the 40 days? Dice, no, a lo mejor ya, como diciendo, ya nunca. He said, probably, well, maybe never. Al segundo día suena el teléfono The second day, the phone call, y me llama. he calls me. Dice, ya hablé con los de la aseguranza y con los abogados He said, I spoke to the insurance and the lawyers, y que entramos dentro de los esenciales. and that we're within the essential Y yo y group, Adriana solamente un día faltamos. and we only missed one day. El resto una semana. The rest missed a week. Pero todos regresamos y todos hemos trabajado hasta el día de hoy, habiendo 45 millones de gente sin trabajo. And we've all worked, there being 45 million people without a job. ¿Quién hace esas cosas? Who does those things? ¿Quién hace esas cosas? Who does those things? ¿Quién toca el corazón del incrédulo, Who touches the heart of Del the impío. unbeliever? de aquel que no tiene fe? Of those who don't have Y faith? no solamente es Dios a través de su espíritu. It's only God by His Y no es Spirit. porque tan buen trabajador It's not because I'm such a good worker que hago lo que puedo that I can do what I y hago want. mi mejor. Por eso tengo 39 años ahí. That's why I've Acabo been de there for completar 39 39 years. años el 20 de mayo. Ya voy a poder platicar. Trabajé 40 años ahí. I'm going to be able to say, well, I've worked for Santos 40 cielos. years. Solamente es el Señor It's only y el God. poder del Espíritu, And the la power of the gracia del Spirit. Señor The sobre grace of nosotros, God. porque Él nos ha empoderado Because He has para empowered us hollar serpiente y escorpiones. to cast out serpents and Para scorpions. dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. And upon every force of the enemy, si and me nothing will llega- harm us. Si me llega es porque es para mi bien. And if it comes to me, then it's for Llegó my- mi momento. this is my moment. ¿De qué de temer? What Si me will I tengo hold que back? morir. Por eso estoy pagando mi plan funeral. That's why I'm paying Estoy my funeral preparando. plan. I'm getting Tengo ready. una aseguranza. I have an Estoy por insurance. terminar de pagar mi casa. I just finished Ya paying no my me da house. miedo. I'm not afraid. Ya mis hijos ya pueden valerse por sí mismos. My Ya children les he can do of their enseñado. own. Mire, necesitan prepararse, They need to be educarse, prepared. tener una carrera. Have a career. Y sobre todo, amen al Señor. And above everything else, love Busquen the al Lord. Señor. El día que yo me vaya The day that I y leave, ellos
deciden, If they ya no decide, quedó en mí porque yo hice lo que dice Proverbio. It's not in Instruye me al because- niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de I've ella. done what Proverbs Esa es had palabra said. de Dios y yo lo creo. And I believe the word of God. Yo lo creo I believe it. porque Dios es fiel. Because God is faithful. Él no miente. He doesn't lie. Yo miento, usted también. I lie, you lie. Pero Él no. But he does not. La Biblia dice, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. The Bible Y ese says ahí voy yo y ahí va usted That también. every man is a liar, and that's where you and I fall in. Así que, vida por espíritu. So life for spirit. El espíritu, Juan capítulo 6, versículo 63. John 6 verse. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él es vida. He is El life. espíritu es vida. The spirit El is soplo life. de Dios que fue dado al hombre The es breath of vida. God given to Y man. todo lo que se mueve tiene vida. And Y everything en las that manos moves de Dios has está. life. Y en sus manos está. And we are Entonces, in ¿de his qué voy a hands. tener miedo? ¿De What qué am va I a gonna tener be afraid miedo? of? What are you Venga gonna be lo que afraid of? venga. Pase lo que pase. Whatever might come, Él está en control. he is in Mi control. vida y su vida. Mi familia y su familia. My family and your family. Su iglesia His church. lo compró con su sangre, murió por ella, es He su bought novia. with his Nos blood. ama, lo He ama. loves us. He loves you. ¿Se imagina? ¿Qué Imagine persona que ama a alguien quiere su mal? what person who loves someone. Así que venga lo que venga, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es Paul said, for ganancia. me to live is Christ Por and eso to die nosotros is gain. cuando hay alguien que se nos va That's why when someone y leaves, cuando yo me voy, no debe decir, hubo una pérdida. No, or when I'm gone, yo it's me not a gradué, yo loss. terminé. Como Pablo decía, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, Like Paul he said, I guardado have la fought fe. the good fight. Por lo demás me está guardada, ¿qué? Corona de justicia. For all has been Y kept the todo eso crown lo of justice. queremos, aleluya. And I believe Bendito that. sea el Señor. Así que no tenemos miedo, So we should not fear. porque Él es espíritu, Él es vida, el Because he is espíritu de vida. spirit, he Juan is 6, life. 63. Número 4, el espíritu habla. Number 4, the Spirit El speaks. espíritu habla. The Spirit speaks. El día del Pentecostés en Hechos 2, 4 y el 11. Acts 2, 4, and 11. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí dice, cretenses, árabes, los oímos. Hay como 17 diferentes nacionalidades, pero casi todos eran judíos y algunos eran prosélitos. ¿Sabe qué eran prosélitos? Que eran griegos y los hacían judíos, Some were Greek and they turned to become Jews. o gentiles y se hacían judíos. Or Gentiles No and eran they became Jews. judíos de sangre, pero adoptaban el judaísmo. They weren't Jews by blood, but they Y había adopted como de Judaism. 17 diferentes nacionalidades, si se puede decir ahí. There were Y 17 todo esto different dice types que of oyeron, nationalities. dice aquí, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. We heard them speaking the wonders of God in our language. El Espíritu habla. The Spirit speaks. ¿Y qué habla? And what does He speak? Habla las maravillas de Dios. He speaks the wonders of God. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. The Spirit gives testimony to our spirit. Nosotros hemos sido empoderados para analizar y examinar y We've been discernir. empowered to examine. Luego también dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. This is Romans 8:26. ¿Qué quiere decir esto? What does this say? Quiere decir que el Espíritu habla. It says that the Y a Spirit veces speaks el lenguaje, el idioma del Espíritu the son language palabras of the Spirit. que no los podemos entender a veces. They're words that we cannot understand. En
Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 y luego el 15 dice: 1 Corinthians 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Mire lo que nosotros hablamos y entendemos y leemos de su palabra. Look, what we speak and understand about God's word, Eso no quiere decir que es todo lo que hay. it doesn't mean that it's everything. Fíjese, por ejemplo, si yo digo, a ver, enséñeme aquí en la Biblia, los venezolanos, a ver, enséñeme aquí en la Biblia donde habla de Venezuela. For Tu example, if I historia. ask the Venezuelans, show me in the Bible where it talks about No, Venezuela. no está ahí. It's not there. A ver, los mexicanos, enséñeme dónde dice México aquí en la Let Biblia. me see Mexicans. ¿O Where does dónde it say dice Estados Mexico in the Unidos? Bible or United States? Literalmente así no está. Imagínese si Literally, se it's not pusiera like that todo. here. No cabría. Ahora imagínese los misterios del cielo, Now imagine the mysteries of donde la heaven. Biblia dice que no ha subido en corazón ni a oído de hombre ha escuchado lo que Dios tiene. Where the Bible says it Misterios. has not raised to the heart of man, and now no mind has seen, no eyes have seen. Y aquí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es orden. Un There's espíritu de orden. There's an order. Un espíritu de orden. It's a spirit of order. Luego, hay dos puntos aquí que no puedo ampliar mucho y no tengo tiempo porque se me está yendo el tiempo. There's 2 points I can't brief on. Dice, no apaguéis el espíritu. En primera de Tesalonicenses 5:19, no 1 apaguéis al Thessalonians espíritu. 5:19 Y en Efesios 4:30 and Ephesians 4:30. dice, no contristáis al espíritu. Ahora una pregunta. So a question: ¿Nosotros podemos apagar el espíritu? can we turn the spirit No off? conteste, piense. Just think. ¿Nosotros podemos apagar el espíritu? Can we turn the spirit off? ¿Nosotros podemos contristar al espíritu? Can we sadden ¿Qué the quiere Holy decir Spirit? What does la it escritura mean? con esto? The scripture with this. Si literalmente fuera así, If it were literally like this, quiere decir que el espíritu entonces está sujeto a mí y no yo al espíritu. it means that the spirit is subject to me and Entonces not yo ya me le to quito the su spirit. atributo de que es soberano. ¿De qué manera contristo al espíritu? In what way can I sadden the Holy Spirit? ¿Sabe de qué manera contristo al espíritu? You know in what way? Cuando peco. When I El sin. pecado. Sin. El pecado es lo que pone triste al espíritu. Sin is what saddens the Holy Pero Spirit. no quiere decir que ay, el Espíritu Santo se pone triste y está llorando, está en un rincón ahí It doesn't queriendo mean that the Holy Spirit que lo is sad consuelen. and crying. El consolador quieren que lo consuelen. The counselor needs some counseling. No es de esa manera, It's not in that way. sino que quiere decir que cuando nosotros pecamos, It means that Él when no we le agrada. sin, Y el efecto más negativo no es para el Espíritu, and sino the es most negative para uno mismo. effect is not for the spirit, it's Para for uno oneself. mismo. It's for Tampoco, oneself. no tengo mucho tiempo para ampliar un poco esto, porque estos son puntos muy que se tiene que profundizar These uno are y no very tenemos profound tiempo. points. Así que, y por último y número 5, And el lastly, fruto del number 5, Espíritu en el cristiano. Gálatas 5, 22 y Galatians 25. 5, 22 and 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí, verdad? Aquí me faltó quien me imprimió esto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjese Look, que el fruto, that the fruit, aquí son nueve maneras de que se manifiesta, there pero are la, 9 fruits which it pero la manifests. Biblia lo habla como singular, But the como uno Bible solo. speaks of it as one. Quiere decir que no puedo decir que tengo amor, Meaning to say, Y I no can't tengo say I fe. have love, o no puedo decir que tengo fe or y I no can't say I tengo have paciencia, faith and I don't have patience. o no puedo decir que tengo paciencia y no tengo benignidad, I can't o say I have cualquiera de patience, estas, but I don't have de esta goodness. lista de estos 9, sino que va en el paquete, es But uno it's solo. part of the package. Esto It's debe one. manifestarse ¿cuándo? This should Cuando manifest when? estamos nosotros en el Espíritu When y we andamos are en el in Espíritu. the Spirit and when we're walking in the Spirit. Por último, And lastly,
Efesios capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Ephesians 5, 18, 19. Canciones espirituales. Spiritual songs. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es adorando en espíritu. This is worshiping in spirit. Y de esta manera es como podemos nosotros ir a otro nivel en relación con el Espíritu Santo. And in this manner we can go in another relationship En conclusión, with the Holy Spirit. In conclusion, el Espíritu Santo es la fuerza dinámica que nos lleva a otro nivel en relación con Él. the Holy Spirit is the dynamic force that takes us to another relationship with Him. Y es en el Espíritu Santo que podemos tener la victoria en nuestra vida personal y con los demás. And it's in the Holy Spirit that we can have the victory in our personal life and with others. Y así cumplir la visión de Familia Betel Internacional, que es alcanzar al perdido, restaurar al caído y establecer vidas en Cristo. Y entonces declararemos o declaramos que somos adoradores en espíritu y en verdad. And in this manner we can truly do as our mission says, to reach the lost, restore the fallen, and establish lives in Christ with the Holy Spirit. Así que de esa manera nosotros So in this manner adoramos a Dios de verdad. we can worship God Y truly. podemos cantar. And we can De sing. otra manera, In another nuestra way, alabanza nomás llega ahí al techo. our praise won't even go past the roof. Pero cuando nosotros aprendemos But when we learn a tener esta relación, andar en el Espíritu, to have this relationship, to walk with the Spirit, predicar en el poder del to Espíritu, preach in the power of the a Spirit, movernos en el to Espíritu, move in the Spirit, a estar, a hablar o dejar que el Espíritu hable. to speak or let the Spirit speak. Cuando debemos tomar decisiones, debemos de orar When we must take decisions, we must pray. y debemos de preguntar, And we should ask, si Jesús estuviera en mi lugar, if Jesus was in my place, ¿qué haría Jesús en mi lugar? what would Jesus do in my place? ¿Cuál sería la decisión de Jesús en mi lugar? What would be Jesus' decision in my Y place? después de que nos hacemos esa pregunta, And after we ask ourselves, entonces sí podemos decir, then we can say, voy a tomar esta decisión. I will make this decision. Dios me los bendiga. God bless Los you. amo, We love los you. quiero. Ojalá que esta palabra no quede vacía. Pray this word does not stay. Vamos a void. adorar. Let's worship Him. Para nosotros en Familia Betel es un privilegio traerles la palabra del Señor. For us at Family Bethel International, it's a privilege to bring the Word of God. Tres cosas que tenemos que hacer. 3 things that we got to do. Suscríbase, Subscribe, toque la campanita hit that bell, y pase la voz. and spread the word. Queremos que usted también sea parte de nuestra Familia Betel Internacional. We want you to also be a part of our Family Bethel International. Sean bendecidos. Be blessed.